Ni siquiera tienes dinero para contratar un abogado. La voz de mi padre cruzó la sala como un cuchillo afilado. Burlona. Satisfecha. Como si estuviera contando un chiste que todos fingían no entender. Algunos sí se rieron. No fuerte. Solo lo suficiente. Yo estaba sola en la mesa de la defensa. Las manos apoyadas con suavidad sobre la madera. Los dedos quietos, no por calma, sino por entrenamiento. No lo miré. No le di esa satisfacción. Mi padre se recostó en su silla con un brazo colgando a un lado, como si el lugar le perteneciera. Cree que puede entrar aquí sola, añadió, sacudiendo la cabeza. Sin abogado, sin caso. Solo un uniforme y actitud. Detrás de mí se escuchó un murmullo. Curiosidad. Entonces habló el juez. Señor Carter, dijo con voz pareja, sin apresurarse. Ya es suficiente. Mi padre sonrió apenas, pero se sentó. El juez dirigió su mirada hacia mí. Señorita Carter, dijo, dejando que la sala se asentara antes de continuar. Usted comprende que tiene derecho a representación legal. Sí, señoría. ¿Y elige proceder sola? Sí, señor. Me estudió por un momento. Más tiempo del que la mayoría de la gente lo hacía. No con juicio. Con reconocimiento. Luego asintió una sola vez. Muy bien, dijo. Que conste en acta, no va a necesitar uno. Fue en ese momento cuando todo cambió. Yo no reaccioné. Pero al otro lado del pasillo, el abogado de mi padre se quedó completamente paralizado. Había estado hojeando una carpeta con soltura, con confianza, con esa naturalidad de quien conoce su terreno. Ahora sus dedos se habían detenido a mitad de página. Sus ojos se entornaron, luego se abrieron apenas, como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. Espera, murmuró en voz baja. Mi padre se inclinó hacia él. ¿Qué pasa? El abogado no respondió de inmediato. Solo miraba la página. Luego, casi para sí mismo, en un susurro. Dios mío. Yo mantuve la vista al frente. Pero lo sentí. El cambio. Como cuando baja la presión justo antes de la tormenta. El juzgado del condado de Portsmouth olía exactamente como lo recordaba. Madera vieja, cera de piso, papel que había absorbido décadas de argumentos, veredictos y vidas reordenadas por una sola frase. Hacía más frío que afuera. O quizás así es como siempre se siente en los lugares como ese. Había llegado temprano. Me senté sola y observé cómo entraba y salía la gente, con voces bajas y pasos suavizados por el peso de donde estaban. Un alguacil me saludó con un gesto cuando entré. Sus ojos se detuvieron medio segundo en las cintas sobre mi bolsillo izquierdo. Reconocimiento. O quizás solo hábito. De cualquier forma, no dijo nada. Yo lo prefería así. No vine a que me agradecieran. Vine porque tenía que hacerlo. 2 semanas antes, estaba arrodillada en el patio trasero intentando arreglar un panel de la cerca que Knox, mi viejo pastor alemán, había derribado persiguiendo algo que solo él podía ver. La madera estaba combada. Los clavos, doblados. Mi rodilla había empezado a doler otra vez, ese latido profundo y familiar que llega con los cambios de clima o con los recuerdos. A veces era difícil distinguir cuál era cuál. Fue entonces cuando llegó el sobre. Grueso. Oficial. Inconfundible. Tribunal Civil de Portsmouth. No lo abrí de inmediato. Ya sabía de quién era. Me limpié las manos en los jeans, me recosté contra el poste de la cerca y dejé que Knox apoyara la cabeza en mi pierna. Estaba más lento ahora, más callado, pero seguía siendo leal de esa manera que no hace preguntas. Supongo que llegó la hora, le dije. Knox no respondió. Nunca necesitaba hacerlo. La carta era breve y fría. Demandante, Daniel Carter. Demandada, Emily Carter.
Mi padre me estaba demandando. No por dinero. Por control. Bienes familiares, derechos de propiedad, preservación del legado. Había otras palabras también. Irresponsabilidad. Ausencia. Conducta impropia. Recuerdo haber leído esa línea 2 veces. Luego reí una vez, seca y cortante. Conducta impropia, repetí en voz alta, como si decirlo pudiera hacerlo menos absurdo. Knox levantó la cabeza con las orejas alerta. Está bien, le dije. Nos han llamado cosas peores. Doblé la carta con cuidado. No porque la mereciera. Porque yo sí. Esa noche no dormí mucho. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió antes de que recordara beberla. La casa estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera. Pensé en llamar a alguien. Un abogado, una amiga, cualquier persona. Pero cada número que consideraba traía consigo el mismo peso, explicaciones. Y yo estaba cansada de explicarme. Así que no llamé a nadie. En cambio, me levanté, fui al dormitorio y abrí el viejo baúl al pie de la cama. Las bisagras crujieron como siempre. Adentro, todo estaba exactamente donde lo había dejado. El uniforme, doblado. Las medallas, envueltas. Los documentos, sellados. Pasé los dedos sobre la tela sintiendo la textura, la historia tejida en algo tan ordinario que apenas parecía ser algo. La gente siempre espera que pese más. No es así. No en las manos. Solo cuando lo cargas. Cerré la tapa. Y supe. Si esto iba a pasar sobre la verdad, y solo sobre ella. El camino al juzgado duró 45 minutos. Suficiente para que la duda intentara sus trucos de siempre. Debiste haber contratado a alguien. ¿No estás lista para esto? Él va a ganar. Dejé que los pensamientos llegaran. Luego los dejé ir. El entrenamiento te enseña eso. No combates cada pensamiento. Lo reconoces. Y avanzas de todas formas. El cielo esa mañana estaba nublado, ese tipo de gris que lo aplana todo, caminos, edificios, distancias. Hasta el juzgado parecía más pequeño bajo él, como si se hubiera encogido sobre sí mismo. Estacioné cerca de las escaleras. Me quedé sentada un momento. Las manos en el volante. Respirando. Adentro. Afuera. Luego salí del auto y entré. Y aquí estaba yo. De pie frente al hombre que había pasado la mayor parte de mi vida decidiendo cuánto valía yo según quien estuviera mirando. Mi padre lucía más viejo, más canoso, pero no más suave. Nunca más suave. Acomodó sus mancuernillas mientras su abogado finalmente se inclinó y le susurró algo al oído. ¿Qué? Preguntó mi padre, irritado. ¿Qué pasa? El abogado dudó, luego sacudió la cabeza. Nada, dijo rápidamente. Solo algo que necesito verificar. Pero su voz había cambiado. La confianza reemplazada por algo más tenso. Mi padre no lo notó. Nunca notaba esas cosas. El juez golpeó levemente su pluma contra el estrado. Abogado, dijo, ¿está listo para proceder? El abogado parpadeó y se irguió. Sí, señoría. Pero sus ojos volvieron a mí por un instante. Como si intentara reconocer una cara que debería haber identificado antes. Lo miré. Sostuve su mirada. No sonreí. No aparté los ojos. Y por primera vez desde que entré a esa sala, él se veía inseguro. El secretario del juzgado llamó al caso formalmente. Las voces bajaron. Los papeles se movieron. Y detrás de mí, alguien susurró, ¿por qué estás sola? No me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. Porque la respuesta era simple, no estaba sola.
Solo que no había nadie parado a mi lado. Y hay una diferencia. Una que mi padre nunca había entendido. Pero estaba a punto de aprenderla. Mi padre siempre creyó que la vida podía medirse desde afuera. No por lo que cargabas, sino por lo que los demás podían ver. Jardín limpio. Cerca derecha. Apretón de manos firme. El tipo de reputación que llega a un lugar antes que tú. Aprendí eso desde pequeña. No porque él me lo enseñara directamente, sino por lo que elegía notar y por lo que no. Cuando tenía 12 años, gané un concurso regional de ciencias. No era algo llamativo. Sin cámaras, solo un certificado, una pequeña placa y un apretón de manos de un hombre trajeado que olía levemente a loción y café. Recuerdo sostener esa placa todo el camino a casa, girándola levemente bajo el sol que entraba por la ventana del auto, viendo cómo las letras grabadas captaban la luz. No dije nada. Estaba esperando. Esa noche pasó un vecino. El señor Donnelly, jubilado, siempre con la misma gorra de béisbol deslavada y hablando demasiado fuerte. ¿Cómo están los chicos?, preguntó. Mi padre se recostó en el barandal del porche con su café. Bien, dijo. Mi hijo tiene muchas posibilidades de entrar al equipo Varsity este año. Yo estaba en el umbral de la puerta. Todavía con la placa en las manos. Mi padre no mintió. Solo no me mencionó. Fue la primera vez que entendí algo que no podría desaprender. No siempre desapareces porque alguien te empuja. A veces, simplemente, nunca te miran. Años después, cuando le dije que me iba a alistar, tenía esa misma expresión en el rostro. No era enojo, no exactamente. Era algo más frío. Desaprobación afilada por la vergüenza. Nosotros no hacemos eso, dijo. Yo tenía 21 años. Edad suficiente para firmar mis propios papeles. Todavía joven como para esperar que me preguntara por qué. ¿Hacer qué?, pregunté. Salir corriendo así, respondió. Unirse a algo que te pone en el ojo público por las razones equivocadas. ¿Las razones equivocadas?, repetí. Asintió. La gente habla. Ahí estaba otra vez. La gente. No, te puedes lastimar. No, estoy preocupado. Solo, la gente. Recuerdo estar parada en esa cocina con los papeles de alistamiento doblados en la mano, dándome cuenta de que él no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de cómo se vería. No estoy haciendo esto por la gente, dije. Ese es exactamente el problema, respondió él. No gritamos. Ese no era nuestro estilo. Nuestras peleas eran más calladas. Más precisas. Como cortes en lugar de golpes. Estás tirando la estabilidad a la basura, continuó. Tenías opciones. Universidad, trabajo, una vida normal. Estoy eligiendo una vida. Una vida imprudente. Una vida con significado. Sacudió la cabeza como si yo estuviera perdiendo algo obvio. No, dijo. Estás eligiendo atención. Eso se me quedó grabado. No porque doliera. Sino porque me dijo todo lo que necesitaba saber. Nunca iba a entender. No lo que hacía. No por qué lo hacía. Y con el tiempo, tampoco quién era yo. El día que me fui, él no fue al aeropuerto. Mi madre sí. Estaba ahí con las manos entrelazadas frente a ella, sin saber qué hacer con ellas. Todavía puedes cambiar de opinión, dijo. Sonreí. No porque tuviera gracia. Sino porque no quería que se preocupara. No lo voy a hacer, dije con suavidad. Ella asintió. Luego me abrazó más tiempo que nunca antes. Llama cuando puedas, susurró. Lo haré. Y lo decía en serio. El entrenamiento fue más duro de lo que había imaginado. No físicamente. A eso te adaptas.
Fueron los momentos de silencio. Los que vienen entre una cosa y otra. Cuando el cuerpo deja de moverse pero la mente no. Entonces todo lo que dejaste atrás intenta seguirte. Hubo noches en que me senté al borde de una litera angosta escribiendo cartas que nunca envié. Papá, sobreviví el día de hoy. Papá, estabas equivocado. Papá, ojalá me hubieras preguntado por qué. Esas cartas las doblaba con cuidado. Luego las guardaba. En algún lugar entre el orgullo y el silencio. Pasaron años. Vinieron y fueron los despliegues. Aprendí a moverme en el caos sin dejar que se instalara adentro mío. A tomar decisiones rápidas, limpias, sin dudar. A cargar responsabilidad sin esperar reconocimiento. Porque el reconocimiento ya no era algo que esperaba. Ni de él. Ni de nadie. Dejé de llamar con frecuencia. Luego menos. Luego ya no llamé. No por enojo. Solo por distancia. Como una orilla que todavía puedes ver, pero que ya no sientes. Cuando mi abuelo falleció, no llegué a tiempo. Estaba al otro lado del mundo, parada en una pista de aterrizaje que olía a combustible y polvo, escuchando un mensaje en una radio llena de estática. Se fue. Eso fue todo. Sin ceremonia. Sin cierre. Solo una frase. Me quedé parada ahí mucho tiempo después. Sin moverme. Sin hablar. Solo de pie. Esa noche abrí mi baúl y saqué la pequeña brújula que él me había dado cuando era niña. Siempre sabe dónde estás, solía decir, aunque nadie más lo sepa. La sostuve en la palma de mi mano, mirando la aguja asentarse. Firme. Segura. A diferencia de todo lo demás. Volví a casa años después. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente. Emocionalmente. Mi padre me recibió en la puerta. Un gesto breve con la cabeza. Sin abrazo. Ya llegaste, dijo. Sí. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Nos sentamos a la mesa. Frente a frente. Como dos extraños que comparten un apellido. No tenías que quedarte fuera tanto tiempo, dijo. Lo miré. No me quedé fuera, respondí. Solo dejé de ir a donde no me sentía bienvenida. Se le tensó la mandíbula. Eso no es justo. Es exacto. El silencio se asentó entre nosotros. Pesado. Familiar. Miró el uniforme doblado cuidadosamente sobre el respaldo de mi silla. ¿Todavía lo usas? Preguntó. Sí. Asintió lentamente. La gente lo nota, dijo. Claro que sí. Ese siempre fue el punto. Solo que no el que él pensaba. Los años después de eso fueron más tranquilos. No peleábamos. Tampoco hablábamos mucho. Algunas llamadas. Visitas cortas. Suficiente para decir que no habíamos perdido el contacto del todo. Pero no suficiente para arreglar nada. Porque arreglar algo requiere que ambas personas lo vean como roto. Y mi padre nunca creyó que algo estuviera roto. No de verdad. No de una manera que importara. Así que cuando llegaron los papeles del tribunal, no me sorprendí. Quizás sí me decepcioné. Pero no me sorprendí. Porque así es exactamente como él manejaba las cosas que no entendía. Control. Autoridad. Estructura. Si algo no encajaba en la imagen, lo reformabas. O lo eliminabas. Y yo había dejado de encajar hace mucho tiempo. De vuelta en la sala, mi padre se movió en su asiento sin saber que tan cerca estaba de perder algo que creía que ya tenía ganado. Su abogado volvió a revolver papeles. Con menos confianza esta vez. El juez se inclinó levemente hacia adelante. Procedamos, dijo. Y con eso,
El pasado dejó de ser recuerdo y se convirtió en evidencia. No contraté a un abogado. Esa fue la parte que nadie parecía entender. No era el uniforme. No era el silencio. No era ni siquiera el hecho de que no había hablado con mi padre en meses antes de que presentara el caso. Era que elegí estar ahí sola. La secretaria del juzgado me lo preguntó 2 veces cuando presenté mi respuesta. ¿Está segura de esto, señora? No era grosera. Solo cuidadosa. De la manera en que la gente se pone cuando cree que estás cometiendo un error del que no puedes recuperarte. Sí, dije. Estos casos se pueden complicar, añadió, bajando la voz, especialmente cuando es familia. Lo sé. Estará frente a un abogado profesional. Lo sé. Dudó, luego se inclinó apenas. ¿Todavía podría solicitar un defensor de oficio o? No, dije, sin brusquedad. No lo voy a necesitar. Me estudió por un segundo. Sin juzgarme. Solo intentando entender. Luego asintió y selló los documentos. Buena suerte, dijo. Le agradecí. Pero la suerte no tenía nada que ver con esto. En casa, Knox me observaba moverse por la cocina como siempre lo hacía. Callado, paciente, siguiéndome con ojos cansados que habían visto suficiente del mundo para saber cuando algo no estaba bien. ¿Crees que es mala idea? Le pregunté. Su cola golpeó una vez contra el suelo. Neutral. Era justo. Puse la carpeta en la mesa y la abrí de nuevo, aunque ya sabía lo que había adentro. Recibos, registros, fechas. Todo limpio. Todo documentado. No porque esperara a usarlo. Sino porque hacía mucho había aprendido que si no guardas tu propio registro, alguien más escribe tu historia por ti. Y no la van a contar bien. La verdad era que sí podría haber contratado a un abogado. Tenía el dinero. No mucho, pero suficiente. Años de ahorros. Silenciosos. Constantes. El tipo de disciplina financiera que aprendes cuando no esperas que nadie te atrape si caes. Pero contratar a alguien significaría explicar todo. ¿De dónde venía el dinero? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Y no me interesaba convertir mi vida en algo que otra persona argumentara en mi nombre. Esto no era un problema técnico. No se trataba de vacíos legales ni de estrategia. Se trataba de la verdad. Y la verdad no necesita traducción. La mañana antes de la audiencia me desperté más temprano de lo habitual. No porque estuviera nerviosa. Sino porque no pude dormir. El cielo afuera todavía estaba oscuro. Ese silencio previo al amanecer que hace que todo parezca suspendido. Como si el mundo todavía no hubiera decidido qué tipo de día iba a ser. Hice café. Me senté en la mesa. Abrí el baúl de nuevo. No había planeado ponerme el uniforme. Eso había cambiado en algún momento durante la noche. No de repente. Solo en silencio. Como una decisión que me hubiera estado esperando para que yo llegara a ella. Lo saqué con cuidado, alisando la tela con las manos. Las cintas alineadas. Las costuras planchadas. Nada llamativo. Nada exagerado. Solo honesto. Knox entró caminando despacio, las uñas haciendo clic suave contra el suelo. Se sentó a mi lado y apoyó su peso en mi pierna. ¿Lo recuerdas? Le pregunté mientras le rascaba detrás de la oreja. No respondió. Pero se quedó. Eso era suficiente. Ponerme el uniforme se sentía familiar de una manera en que nada más lo hacía. No reconfortante, no exactamente. Pero sí estabilizador. Como volver a pisar algo que no cede bajo tus pies. Cuando me miré en el espejo, no vi a alguien impresionante. Vi a alguien responsable. Hay una diferencia. Guardé la carpeta al último.
La deslicé en una gastada maleta de cuero que había viajado conmigo por más lugares de los que me importaba contar. Cada rasguño en ella tenía una historia. La mayoría nunca la conté. Tomé las llaves del auto, me detuve en la puerta, luego regresé y saqué una cosa más del baúl. La brújula. La sostuve en la palma de mi mano por un segundo, mirando la aguja asentarse. Siempre apuntando hacia algún lugar cierto. Incluso cuando todo lo demás no lo hace. Me la guardé en el bolsillo. No por suerte. Por memoria. El camino al juzgado fue en silencio. Sin música. Sin radio. Solo el zumbido grave del motor y el ocasional repiqueteo de la grava suelta cuando tomaba los caminos más angostos. Pasé por el mismo restaurante al que mi padre nos llevaba los domingos. El mismo letrero. La misma pintura roja deslavada. Diferente sensación. En ese entonces, él se sentaba en el cubículo cerca de la ventana hablando con quien se acercara. Negocios. Reputación. Comunidad. Era bueno en eso. La gente lo quería. Lo respetaba. Le hacía caso. Antes creía que eso significaba algo. Ahora entendía que significaba algo diferente. Ser escuchado no es lo mismo que ser conocido. Cuando llegué al estacionamiento del juzgado ya había autos en filas desiguales. Me estacioné cerca del borde. Respiré profundo. Y salí. El aire estaba más frío de lo que esperaba. Nítido. Limpio. Como si algo hubiera cambiado durante la noche. Un conserje estaba cerca de la entrada barriendo los escalones con trazos lentos y deliberados. Levantó los ojos cuando me acerqué. Su mirada se deslizó brevemente hacia mi uniforme. Luego a mi cara. Buenos días, dijo. Buenos días. Asintió una vez. Sin preguntas. Sin suposiciones. Solo reconocimiento. Lo aprecié más de lo que probablemente se imaginaba. Dentro del juzgado ya había vida. No ruido, pero sí movimiento. Gente moviéndose de manera controlada. Conversaciones en voz baja, como si todos entendieran que ese no era un lugar para el volumen. Me senté cerca del fondo primero. Observé. Eso también lo aprendes con el tiempo. No entras a un lugar y te das a conocer de inmediato. Dejas que el lugar te muestre primero lo que es. Los abogados se distinguían de inmediato. Confiados. Cómodos. Su espacio. Su idioma. Su ritmo. Yo no pertenecía a ese mundo. Y no necesitaba pertenecer. Cuando llegó mi padre, lo vi antes de que él me viera a mí. La misma postura. Los mismos movimientos controlados. Su traje planchado a la perfección, como siempre. Las apariencias importaban. Algunas cosas nunca cambian. Hablaba con su abogado, asintiendo de vez en cuando. Su expresión fija en esa manera familiar, seguro, cierto, ya a la mitad de la victoria. No miró alrededor. No buscó en la sala. No me buscó a mí. ¿Para qué? En su mente, esto ya estaba decidido. Cuando el secretario llamó al caso, me levanté. Caminé hacia adelante. Tomé mi lugar en la mesa. Sola. Pude sentirlo entonces. La atención. No hostil. Solo curiosa. Una mujer de uniforme, sin abogado, parada frente a un hombre con representación legal y un caso construido sobre confianza. No tenía sentido para ellos. No importaba. No necesitaba tenerlo. Al otro lado de la sala, mi padre finalmente me miró. De verdad me miró. Sus ojos se detuvieron en el uniforme, luego se entornaron levemente. No tenías que ponerte eso, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos. No me lo puse para ti. Exhaló con brusquedad,
como si hubiera esperado una respuesta diferente. O quizás ninguna respuesta en absoluto. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Y con eso, la sala se ordenó. Estructurada. Definida. Lista. Este era el lugar donde las historias cambiaban o se quedaban exactamente igual, dependiendo de quién estaba dispuesto a decir la verdad. Y mientras estaba de pie, con las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa, me di cuenta de algo que mi padre nunca había entendido. Estar sola no significa no tener nada. A veces significa que tú eres lo único que necesitas. Y por primera vez desde que entré a ese juzgado, me sentí completamente firme. La sala cayó en un silencio que no era paz. Era expectativa. Como si todos estuvieran esperando que algo confirmara lo que ya creían. Que yo no pertenecía ahí. Que esto sería rápido. Que iba a perder. El juez acomodó sus lentes, miró hacia abajo el expediente frente a él, luego levantó la vista. Abogado, dijo, puede proceder. El abogado de mi padre se puso de pie con fluidez, abotonando su saco al avanzar. Confiado de nuevo. O intentándolo. Gracias, señoría. Su voz llegaba bien. Practicada. Controlada. El tipo de voz que había convencido a la gente de cosas antes de que las entendiera. Estamos aquí hoy para atender un asunto de responsabilidad familiar y administración de bienes, comenzó, paseando lentamente. Mi cliente, el señor Daniel Carter, ha presentado este caso por preocupación por la preservación del legado de su familia, tanto en términos de propiedad como de reputación. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego se giró levemente hacia mí. Desafortunadamente, continuó, la demandada, la señorita Emily Carter, ha demostrado un patrón constante de ausencia, negligencia y conducta que, ya sea de forma intencional o no, ha afectado negativamente ese legado. Ahí estaba. Limpio. Pulido. Equivocado. No me moví. No interrumpí. Lo dejé hablar. Eso también lo aprendes con el tiempo. No detienes a alguien cuando está construyendo un caso que no puede sostenerse solo. Lo dejas terminar. Ella se fue, dijo más directamente. Hace años, sin consideración por el prestigio de su familia, sin contacto regular, sin participar en las obligaciones familiares. Mi padre asintió levemente a su lado. Aprobación. Validación. El abogado continuó. Mientras que mi cliente ha mantenido la propiedad familiar, el apellido familiar y las expectativas asociadas con ambos, la señorita Carter ha elegido un camino que es, en el mejor de los casos, desconectado y, en el peor, dañino. Algunas cabezas en la galería se movieron. No dramáticamente. Solo lo suficiente para mostrar que la narrativa estaba llegando. Ese era su trabajo. Y era bueno en él. El abogado dejó de caminar y enfrentó al juez de frente. No estamos aquí para castigar a la señorita Carter, dijo, suavizando apenas el tono para sonar razonable. Estamos aquí para corregir una situación que se ha vuelto insostenible. Mi cliente busca autoridad total sobre los bienes de la familia Carter para garantizar que se administren de una manera que refleje los valores que esta familia ha mantenido por generaciones. Valores. Otra palabra que suena sólida hasta que la examinas de cerca y ves lo que realmente sostiene. El juez se recostó levemente. Gracias, abogado, dijo. Señor Carter, ¿desea añadir algo? Mi padre no dudó. Se puso de pie. Claro que lo hizo. Nunca había sido de los que dejan que otro hable por él cuando hay una sala llena de gente escuchando. Sí, señoría, dijo, dando un paso al frente justo lo suficiente para que lo vieran mejor. No me miró de inmediato. Le habló al juez. Pero sus palabras eran para mí. Ella se fue, dijo. Esa es la manera más simple de decirlo. No había enojo en su voz. Eso hubiera sido más fácil de entender. Era otra cosa. Decepción afilada hasta convertirse en certeza. Dejó esta familia,
esta comunidad, todo lo que construimos. ¿Para qué? Me señaló brevemente. Para algo que nadie aquí pidió. Sentí que el peso de la sala se desplazaba de nuevo. Sutil, pero real. Mi padre se giró entonces, me miró directamente. No puedes desaparecer por años y luego entrar aquí como si nada hubiera pasado, dijo. No desaparecí, respondí en voz baja. Soltó un resoplido. Tanto, da. El juez levantó ligeramente una mano. Señor Carter, dijo, por favor mantenga sus comentarios enfocados. Mi padre asintió, pero apenas. Esto no es complicado, continuó. Ella tomó decisiones que nos afectan a todos. La gente lo nota. ¿Hablan? Claro que sí. Me preguntan por qué mi hija no está por aquí, siguió. ¿Por qué eligió esa vida en vez de quedarse aquí, haciendo algo respetable, algo normal? Normal. Esa palabra otra vez. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. No, enojo. Reconocimiento. Y ahora, dijo, alzando apenas la voz, llega aquí sin abogado, sin defensa real, esperando que este tribunal crea que ha actuado en el mejor interés de esta familia. Sacudió la cabeza. No ha sido así. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiera dicho. ¿Por qué no eran solo sus palabras? Era todo lo que había detrás de ellas. Años de suposiciones. Años de no preguntar. Años de decidir quién era yo sin necesitar confirmarlo. El juez dirigió su atención hacia mí. Señorita Carter, dijo, puede responder. Me puse de pie. Despacio. No porque necesitara tiempo, sino porque no tenía prisa. No abandoné a mi familia, dije. Mi voz no llegaba tan lejos como la de mi padre. No necesitaba hacerlo. Serví a mi país, continué. Y me mantuve alejada porque me hicieron entender que mi presencia no era bienvenida. Un movimiento recorrió la sala. Mi padre se tensó. Eso no es lo que dije, replicó. Lo miré. Dijiste que la gente iba a hablar, respondí. Que yo te hacía quedar mal. Eso no es lo mismo. Lo es cuando lo dices suficientes veces. El juez observó a los dos con cuidado, sin interrumpir, dejando que todo se desarrollara. Señorita Carter, dijo, ¿puede responder a las alegaciones sobre su ausencia y falta de participación en los bienes familiares? Sí, señor. Bajé la mano, abrí la maleta de cuero y saqué la carpeta. No dramáticamente. Solo con deliberación. Tengo registros, dije. Documentación de mi participación. El abogado de mi padre se inclinó hacia adelante levemente. Interesado de nuevo. Preocupado, quizás. Entregué los documentos al secretario, quien los pasó al estrado. El juez comenzó a revisarlos. Despacio. Con cuidado. Nadie habló. La sala contuvo el aliento. Estos pagos, dijo el juez después de un momento, señalando ligeramente una página, han sido constantes. Sí, señor. Y provienen de una cuenta a tu nombre. Sí, señor. Mi padre soltó una risa corta e incrédula. Eso no significa nada, dijo. Cualquiera puede mandar dinero. Eso no quiere decir que estuviera presente. El juez no levantó los ojos. Señor Carter, dijo, espere su turno. Me quedé de pie, las manos a los lados, sintiendo que esa firmeza familiar volvía a instalarse. Este no era el momento. Todavía no. La verdad no necesita apresurarse. Llega cuando está lista. El juez continuó revisando los documentos, pasando página tras página. Fechas. Montos. Consistencia. Cosas que no mienten.
Señorita Carter, dijo finalmente, levantando la vista, usted ha mantenido la responsabilidad financiera de la propiedad sin haber residido ahí. Sí, señor. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta. Simple. Directa. Lo pensé por un segundo, luego respondí con honestidad. Porque era importante, dije. Para mi abuelo. Y porque nadie más lo estaba haciendo. Mi padre resopló de nuevo. Siempre la mártir. Giré la cabeza levemente y lo miré. Nunca preguntaste, dije. Eso aterrizó. Más duro que cualquier otra cosa. Mi padre abrió la boca. La cerró. Solo por un segundo. No tenía respuesta. El juez dejó la carpeta, entrelazó los dedos y miró a mi padre. Señor Carter, dijo con voz medida, usted ha hecho varias afirmaciones sobre la conducta de su hija y su impacto en la reputación de su familia. ¿Así es? Y está seguro, continuó el juez, de que conoce plenamente esa conducta. Mi padre se irguió. Sí. Sin dudas. Sin vacilaciones. Solo la certeza que viene de nunca haber cuestionado tu propia perspectiva. El juez lo sostuvo con la mirada por un momento más del necesario, luego asintió una vez. Muy bien, dijo. Una pausa. Pequeña. Pero pesada. Lo exploraremos. Al otro lado del pasillo, el abogado de mi padre se movió en su asiento, incómodo. No porque supiera lo que venía. Sino porque lo sospechaba. Y a veces eso es peor. Me quedé ahí respirando con calma, sintiendo que el momento se asentaba en su lugar. El pasado había sido dicho. Las suposiciones, expuestas. La historia que mi padre creía, completamente contada. Ahora solo quedaba la parte que él nunca vio. El silencio no se rompió de golpe. Se fue adelgazando. Como la niebla que se levanta apenas lo suficiente para que comiencen a formarse las siluetas debajo. El juez extendió la mano hacia su derecha y sacó un expediente separado de la pila. Era más delgado que los otros, marcado con una pestaña roja en la esquina superior. Diferente. Importante. El abogado de mi padre lo notó de inmediato. Lo vi en la manera en que su postura cambió, hombros tensos, barbilla levantada, como si intentara leer la página desde el otro lado de la sala. Señoría, comenzó con cuidado, si hay documentos adicionales. Los hay, dijo el juez sin levantar la vista, y son relevantes. El abogado se recostó despacio, como si algo se hubiera desplazado debajo de él y no estuviera seguro de dónde estaba el suelo. El juez abrió el expediente y recorrió la primera página con los ojos. Su expresión no cambió, pero su voz sí. Más callada. Más deliberada. Señor Carter, dijo, usted ha declarado que la ausencia y la conducta de su hija han traído vergüenza a su familia. Así es, respondió mi padre. Y ha indicado que ella no ha contribuido de manera significativa a su familia ni a esta comunidad. Sí. El juez asintió una vez. ¿Conoce usted el historial de servicio de su hija? Mi padre agitó una mano con desdén. Sé que se alistó. Con eso basta. Una pausa. ¿Basta? Preguntó el juez. Algo cambió en la sala de nuevo. Sutil, pero innegable. El juez pasó la página. Señorita Carter, dijo, voy a colocar varios elementos en el registro. Si algo de lo que menciono es incorrecto, puede corregirme. Sí, señor. No necesitaba corregir nada. Ya sabía lo que había en ese expediente. Solo que no esperaba que fuera a importar aquí. El juez volvió a mirar a mi padre. Señor Carter, dijo, ¿sabe usted que su hija fue reconocida formalmente por el Departamento de Defensa por su papel en la coordinación de una evacuación civil durante el huracán Elías? Mi padre parpadeó. ¿Qué? El abogado a su lado se puso rígido. El juez continuó con voz firme.
La señorita Carter actuó como responsable logístico en una evacuación multiagencial que involucró a 47 civiles atrapados en una zona inundada. Las comunicaciones estaban comprometidas. La infraestructura era inestable. Coordinó rutas de transporte terrestre y aéreo bajo esas condiciones. Miró brevemente la página. Sin víctimas mortales, añadió. La sala quedó completamente inmóvil. No en silencio. Inmóvil. Como si algo hubiera sido colocado en el centro de la sala que nadie sabía cómo rodear. Eso no puede ser, dijo mi padre sacudiendo la cabeza. Nunca nos contó nada de eso. El juez no reaccionó. Eso no niega que ocurrió. Mi padre se giró hacia su abogado. ¿Es real eso? Exigió saber. El abogado tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. Está documentado. Mi padre lo miró fijamente, luego miró al juez, luego me miró a mí. Como si intentara reconciliar tres realidades diferentes que no encajaban. El juez pasó otra página. Hay más, dijo. Claro que había más. Siempre hay más. Durante los últimos 8 años, continuó, los impuestos prediales asociados a la propiedad familiar Carter han sido pagados en su totalidad y a tiempo. Mi padre se irguió levemente. Ya lo he dicho. Yo me he encargado. No fue usted quien los pagó, dijo el juez. Silencio. Fue pagado por la señorita Carter, continuó, con sus ingresos del servicio activo y posteriormente con su pensión por discapacidad tras el licenciamiento. La boca de mi padre se abrió. Luego se cerró. No, dijo, eso no es posible. Si lo es, respondió el juez. Sentí ese apretamiento familiar en el pecho otra vez. No, miedo. No, ni siquiera incomodidad. Solo el peso de algo privado convirtiéndose en público. Nunca tuve la intención de que nada de esto se dijera en voz alta. No era algo que hice por reconocimiento. Era algo que necesitaba hacerse. Y yo era quien lo hacía. Con eso era suficiente. Me está diciendo, dijo mi padre lentamente, con la voz más áspera ahora, que ella ha estado pagando esa propiedad todo este tiempo. Sí. ¿Y nadie me lo dijo? El juez lo miró. ¿Lo preguntó usted? Esa pregunta cayó más fuerte que cualquier otra cosa. Mi padre no respondió. Porque no había respuesta que se sostuviera. El juez continuó. Además, dijo, la señorita Carter ha realizado contribuciones anónimas recurrentes al Fondo de Ayuda a Veteranos del Condado. Algunas cabezas en la galería se giraron. Reconocimiento. Sorpresa. Algo más. Esos fondos, siguió el juez, se utilizaron para proporcionar vivienda de emergencia y apoyo a familias desplazadas, incluidas varias dentro de este condado. Hizo una pausa, luego añadió casi con gentileza. El anonimato solo fue levantado debido a los requisitos de verificación financiera en este caso. Mi padre me miró de nuevo. Realmente me miró esta vez. No al uniforme. No a la situación. ¿A mí? ¿Hiciste eso? Preguntó. No era acusatorio. Ni siquiera estaba enojado. Estaba inseguro. Lo miré a los ojos. No pensé que importara quién lo hiciera, dije. El juez cerró el expediente lentamente, con cuidado, como si entendiera el peso de lo que acababa de decirse. Señor Carter, dijo, usted ha argumentado que su hija ha traído vergüenza a su familia y comunidad. Mi padre no respondió. Solo miraba. Al estrado. A la nada. En este momento, continuó el juez, la evidencia sugiere lo contrario. Las palabras no hicieron eco. No lo necesitaban. Se asentaron. Pesadas. Definitivas. El abogado de mi padre se inclinó hacia adelante, con la voz tensa y baja. Señoría, nos gustaría solicitar un breve receso para revisar.
Denegado, dijo el juez con calma. Ya pasamos de ese punto. El abogado se recostó, derrotado. No dramáticamente. Solo en silencio. Las manos de mi padre estaban ahora apretadas sobre la mesa. Los nudillos pálidos. Recordaba esas manos. Firmes. Fuertes. Seguras. Ahora se veían inseguras. Sacudió la cabeza de nuevo, más despacio esta vez. No lo sabía, dijo. No al juez. No a la sala. Así mismo. Sentí que algo se movía dentro de mí. No satisfacción. No alivio. Algo más complicado. Porque esto nunca se trató de ganar. Nunca lo había sido. No preguntaste, dije. Mi voz era firme, pero más suave ahora. No defensiva. Solo verdadera. El juez dejó que el silencio se extendiera. Lo entendía. Entendía que este momento ya no se trataba de argumentos legales. Se trataba de algo más. Algo más difícil de medir. Señor Carter, dijo finalmente, ¿puede explicarle a este tribunal de qué manera las acciones de su hija constituyen una vergüenza? Mi padre no respondió. No podía. Porque la historia que había construido no coincidía con los hechos frente a él. Y por primera vez, no tenía manera de arreglarlo. Me quedé ahí, las manos quietas, respirando con calma, sintiendo que la sala cambiaba a mi alrededor. No a mi favor. No en mi contra. Solo más clara. La verdad no había alzado la voz. No había discutido. No se había defendido. Simplemente había llegado. Y una vez que llegó, no quedó espacio para nada más. Mi padre me miró de nuevo. Y esta vez no vio lo que esperaba. Vio lo que siempre había estado ahí. Solo que nunca había mirado. La sala no volvió a la normalidad después de eso. No podía. Algo se había desplazado demasiado para volver a ser como antes. La gente seguía sentada en los mismos lugares. El juez seguía detrás del estrado. Las mismas paredes, la misma luz filtrándose por las ventanas altas. Pero la historia, la que todos creían entender, se había roto. Y cuando una historia se rompe, la gente no sabe hacia dónde mirar. Mi padre estaba sentado mirando la nada. No al juez. No a mí. Solo a algún punto intermedio. Como si intentara encontrar una versión de los hechos que todavía tuviera sentido. No lo sabía, repitió. Más callado esta vez. Las palabras ya no llegaban tan lejos como antes. No necesitaban hacerlo. Pesaban más ahora. El juez entrelazó las manos frente a él. Señor Carter, dijo, sin dureza, eso ha quedado claro. No había juicio en su tono. Solo hechos. El abogado de mi padre se aclaró la garganta con suavidad. Señoría, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, aunque reconocemos la información adicional presentada, el asunto central sigue siendo. El asunto central, lo interrumpió el juez, es que su cliente ha hecho afirmaciones de abandono y daño reputacional que no están respaldadas por la evidencia. El abogado se detuvo. ¿Por qué no había nada que decir a eso? Mi padre finalmente levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran diferentes ahora. No enojados. No defensivos. Solo inseguros. Como si estuviera viendo a una extraña. O quizás dándose cuenta de que siempre lo había sido. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó. Ahí estaba. La pregunta que debió haber hecho hace años. La pregunta que quizás lo hubiera cambiado todo. Lo miré a los ojos. Nunca preguntaste. No lo dije con dureza. No era necesario. La verdad no requiere fuerza. Mi padre se recostó levemente, como si la respuesta lo hubiera movido físicamente. Pensé, comenzó,
luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Pero ya no importaba lo que pensó. El juez tomó su pluma de nuevo y la golpeó una vez contra el escritorio. Un sonido pequeño, pero que devolvió la atención a la sala. Antes de emitir un fallo, dijo, quiero dejar claro lo que este tribunal ha establecido. Miró hacia abajo brevemente sus notas, luego levantó la vista. La señorita Carter ha mantenido una responsabilidad financiera constante sobre la propiedad familiar. Dirigió una mirada hacia mí. Ha demostrado una contribución continua a la comunidad a través de acciones benéficas verificadas. Luego volvió a mi padre. Y ha servido a este país con distinción, incluyendo acciones que beneficiaron directamente a miembros de esta misma comunidad. Dejó que eso se asentara, luego añadió. No existe ante este tribunal evidencia alguna de que su conducta haya causado daño a la reputación de su familia. Una pausa. Medida. Intencional. De hecho, dijo, la evidencia sugiere lo contrario. Mi padre cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que algo cambiara detrás de ellos. El juez se irguió levemente. Este tribunal no encuentra fundamentos suficientes para transferir la autoridad sobre los bienes de la familia Carter. Ahí estaba. El fallo. Limpio. Claro. Definitivo. La propiedad y el control permanecerán tal como están documentados actualmente. Levantó el mazo, luego hizo una pausa. Solo un instante. Como si estuviera considerando algo más allá de lo legal. Señor Carter, dijo, mirando directamente a mi padre, a veces lo que deshonra a una familia no es lo que sus miembros hacen. Mi padre abrió los ojos y encontró la mirada del juez. Es lo que elegimos no ver. El mazo cayó. No fuerte. Pero decisivo. El sonido no hizo eco. Se asentó. Como todo lo demás. La gente comenzó a moverse. Las sillas rasparon suavemente. Los papeles se recogieron. Las voces regresaron en murmullos bajos. El caso había terminado. Legalmente. Pero esa no era la parte que importaba. Yo no me moví de inmediato. Tampoco mi padre. Nos quedamos sentados frente a frente en el espacio que había dejado todo lo que acababa de decirse. No había victoria en ello. No había satisfacción. Solo claridad. Mi padre miró hacia abajo sus manos. Todavía apretadas. Luego, lentamente, con deliberación, las fue relajando. Como si soltara algo que había sostenido durante demasiado tiempo. Estaba equivocado, dijo. Era casi un susurro. Casi se perdió en el movimiento a su alrededor. Pero lo escuché. No era una disculpa. No del todo. No deshacía nada. No arreglaba los años de distancia. No reescribía el pasado. Pero era real. Y para mi padre, eso era algo. Asentí una vez. No en perdón. No en aceptación. Solo en reconocimiento. Mi padre me miró de nuevo. Buscando algo. No estaba segura de qué. Comprensión, quizás. O permiso. No me hiciste quedar mal, dijo. Su voz era áspera ahora. Inestable. Eso lo hice yo solo. No respondí de inmediato. Porque hay momentos en que las palabras no añaden nada. Solo llenan espacio. Y este no era un momento que necesitara llenarse. A nuestro alrededor la sala continuaba vaciándose. El abogado recogió sus archivos rápidamente, evitando el contacto visual con ambos. El secretario movió papeles de una pila a otra. La vida retomando su curso. Como si algo no acabara de ser silenciosamente desechó. Mi padre se levantó. Despacio. Como si no estuviera del todo seguro de que las piernas le responderían. Me miró una vez más, luego asintió.
Un gesto pequeño, pero deliberado. Y entonces se giró y caminó hacia la salida. No con la misma confianza con la que había entrado. No con la misma certeza. Pero tampoco destruido. Solo cambiado. Lo observé irse. No porque estuviera esperando algo, sino porque por primera vez no sabía qué venía después. Cuando finalmente me levanté, la sala se sentía diferente. Más ligera, quizás. O quizás era yo quien cargaba menos. Recogí mi carpeta y la deslicé de vuelta en la maleta de cuero. Movimientos simples. Familiares. Estabilizadores. Al caminar hacia la puerta, metí la mano al bolsillo y sentí el borde de la brújula. Todavía ahí. Todavía firme. Todavía apuntando hacia algún lugar cierto. Durante años había vivido con la idea de que ser malentendida era algo que tenías que aceptar. Que algunas personas nunca te verían con claridad. Que no podías cambiar eso. Quizás eso era verdad. Pero ahí de pie, en la quietud que siguió a todo lo que acababa de ocurrir, me di cuenta de algo más. No tienes que cambiar lo que la gente ve. Solo tienes que dejar de quedarte en la versión de ti misma que ellos crearon. Y una vez que lo haces, la verdad encuentra su propio camino. Salí de la sala del tribunal hacia lo que viniera después. No abandoné el juzgado de inmediato. La mayoría sí. Siempre lo hacen una vez que se toma la decisión, una vez que la tensión se rompe, una vez que la sala ya no contiene lo que vinieron a presenciar. Pero yo me quedé. No porque lo necesitara, sino porque todavía no sabía a dónde ir. El pasillo fuera de la sala estaba más silencioso que antes. El tipo de silencio que sigue a algo importante. No vacío, solo asentado. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, cortando líneas largas a través del suelo. El polvo se movía despacio en el aire, casi suspendido, como si tampoco tuviera prisa por irse. Me paré cerca de la ventana, con una mano apoyada ligeramente sobre el vidrio frío. Por un momento me dejé sentirlo. No victoria. No alivio. Algo más suave. Liberación. Un hombre con una gorra gastada de veterano pasó junto a mí, luego se detuvo. Me miró por un segundo, sus ojos posándose en las cintas sobre mi bolsillo. Gracias por su servicio, dijo. Simple. Directo. Asentí. Gracias por el suyo. Sonrió una vez, luego siguió caminando. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin expectativas. Solo reconocimiento. El tipo que no te pide que expliques nada. Afuera, el aire había cambiado. Siempre lo hace después de algo así. Más fresco. Más limpio. Como si el mundo se hubiera reiniciado silenciosamente mientras yo no miraba. Bajé los escalones del juzgado despacio, mi rodilla recordándome que algunas cosas no se reinician. Que se quedan contigo. Solo más calladas con el tiempo. Mi auto estaba donde lo había dejado. Claro que sí. Algunas cosas no se mueven a menos que tú lo hagas. Me quedé de pie junto a él por un momento, las llaves en la mano, sin estar del todo lista para entrar. Esa es la parte de la que nadie habla. Lo que viene después. Después de la confrontación. Después de que se dice la verdad. Después de que el momento que pensabas que lo cambiaría todo, pasa. Conduje sin rumbo. Dejé que el camino decidiera. El pueblo se veía igual que siempre. Tiendas, aceras desgastadas en patrones familiares, gente moviéndose en sus rutinas como si nada se hubiera desplazado debajo de ellos. Quizás nada lo había hecho. No para ellos. Pasé por el restaurante de antes. Aminoré apenas. Luego seguí. Algunos lugares no necesitan ser revisitados. Ya te dieron lo que te iban a dar. Cuando llegué a casa, el cielo había comenzado a suavizarse hacia la tarde. Knox me esperaba en la puerta.
Siempre lo hacía. Su cola se movió una vez, 2 veces, lenta pero constante, mientras yo entraba. Bueno, dije en voz baja, dejando las llaves, ya está. Knox se apoyó en mi pierna. Sólido. Presente. Sin complicaciones. Le rasqué detrás de la oreja, sintiendo que esa familiaridad me aterrizaba de nuevo. Probablemente tú lo habrías manejado mejor, añadí. Exhaló suavemente. Discrepando. O quizás solo cansado. Me quité la chaqueta del uniforme y la puse con cuidado sobre el respaldo de la silla. Se veía igual que esa mañana. Planchada. Ordenada. Firme. Pero se sentía diferente ahora. No más ligera. Solo más callada. Esa noche dormí. Realmente dormí. No el tipo de sueño en que el cuerpo se apaga pero la mente sigue moviéndose. El tipo en que todo finalmente se detiene. La mañana siguiente llegó sin urgencia. La luz del sol se filtraba por las persianas, cortando líneas suaves a través del suelo de la cocina. Knox circuló alrededor de su plato, impaciente de la manera en que los perros viejos lo son, menos energía, las mismas expectativas. Le serví su comida, hice café, me quedé parada en el fregadero mirando el patio. La cerca todavía necesitaba arreglo. Los tablones todavía estaban combados. Los clavos todavía torcidos. Algunas cosas no cambian de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo, atención. El teléfono sonó alrededor de las 9. Casi no contesté. Pero lo hice. Emily. La voz de mi madre. Suave. Cuidadosa. Sí. Una pausa. No larga. Solo suficiente. Nos enteramos, dijo. Me lo imaginaba. Otra pausa. Él no sabía, añadió en voz baja. Cerré los ojos por un segundo. Lo sé. Silencio. No incómodo. Solo lleno. Ha estado sentado en el porche toda la mañana, dijo. No ha dicho mucho. Sonaba apropiado. Creo que no sabe qué hacer con todo esto, continuó. La mayoría de la gente no, respondí. No hablamos mucho después de eso. No era necesario. Algunas conversaciones no requieren extensión, solo honestidad. Esa tarde conduje hasta la vieja propiedad familiar. La que había estado en el centro de todo. Se veía igual que siempre. Gastada, firme, todavía en pie. Caminé por el perímetro despacio, revisando los tablones, los cimientos, los pequeños detalles que nadie nota hasta que algo se rompe. Bajo el barandal del porche, las iniciales todavía estaban ahí. Talladas hace décadas. Desvaneciéndose, pero no borradas. Pasé el pulgar sobre ellas. Familiar. Permanente. Lo mantuviste en buena forma. La voz vino de detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato. Ya sabía quién era. Lo intenté, dije. Mi padre dio un paso y se puso junto a mí. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Solo ahí. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando lo mismo. Quizás viéndolo de manera diferente. Vi ese clip, dijo finalmente. ¿Qué clip? La evacuación, respondió. Un segmento de noticias. Todavía está en línea. Claro que sí. No lo sabía, añadió de nuevo. Asentí. Lo sé. Cambió el peso de un pie al otro, las manos en los bolsillos. Siempre pensé, comenzó, luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Pensé que si no estabas aquí, significaba que no te importaba. Lo miré a los ojos. Significaba que no me sentía bienvenida. Se contrajo. Solo levemente. Pero fue suficiente. Estaba equivocado, dijo.
Ahí estaba otra vez. Las mismas palabras. Diferente lugar. Diferente peso. No me apresuré a responder. No era necesario. Algunas cosas necesitan tiempo para aterrizar. Mi padre metió la mano al bolsillo de su saco y sacó algo. Pequeño. Metálico. Gastado. El reloj de mi abuelo. Guardé esto, dijo. No sabía qué hacer con él. Lo sostuvo hacia mí. Creo que ahora lo sé. Lo tomé. Con cuidado. El peso del familiar incluso después de todos estos años. Gracias, dije. Asintió una vez, luego dio un paso atrás. No yéndose. No quedándose. Solo dando espacio. Mientras el sol comenzó a ponerse, la luz se extendió a través del campo en líneas largas y tranquilas. Nos quedamos ahí un poco más. Sin hablar. Sin arreglarlo todo. Solo de pie. Porque a veces ahí es donde empieza. No con disculpas. No con explicaciones. Sino con el acto simple de quedarse. Esa noche, de vuelta en casa, puse el reloj en la mesa junto a la brújula. Dos cosas apuntando en direcciones diferentes. Ambas firmes. Ambas seguras. No sabía con exactitud lo que vendría después. Pero por primera vez, eso no se sentía como algo de que preocuparse. Porque la verdad ya había hecho su trabajo. Había salido a la luz. Y ya no me necesitaba para defenderla. Si esta historia te recordó a alguien con quien no has hablado, alguien que malinterpretaste, o alguien que nunca sintió que lo veían de verdad, tómate un momento. A veces las conversaciones más difíciles son las que nunca comenzamos. Y a veces todo lo que hace falta es una pregunta que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Si sentiste algo en esta historia, compártela. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Me gustaría mucho conocer tus pensamientos. Tenemos más historias como esta, calladas, reales, y que vale la pena contar. Así que si no quieres perdértelas, quédate con nosotros. Sigamos caminando juntos por este camino.